digamos que tenemos dos polarizadores. Los polarizadores son instrumentos los cuales reflejan un ángulo de una luz en solamente un sentido. Por ejemplo, digamos que tenemos una luz acá, una luz que dirige en varias direcciones, y cuando entra por un polarizador, el cual tiene una fuente, una franja vertical hacia arriba, en ángulos de 90 grados, cuando la luz pasa por ahí, la luz va a pasar, pero solamente en dirección vertical, en donde está apuntando el polarizador. El fenómeno del cual estamos hablando se produce cuando pasa por un segundo polarizador, el cual digamos que en este caso no tiene un ángulo de 90 grados, pero tiene uno de 30. Entonces, tenemos esta luz que pasa a través del polarizador, el cual es vertical. Entonces, la luz la cual pasó por el polarizador solamente oscila de forma vertical, y tenemos este segundo polarizador. La pregunta es cómo se polariza, cómo se polariza esta fuente de luz, la cual es vertical, cuando tenemos un polarizador que tiene otro ángulo. Entonces, para encontrar la intensidad, porque acá tenemos la intensidad inicial y acá tenemos la intensidad final, para descubrir cuál es nuestra intensidad, necesitamos saber la intensidad inicial de la luz. Acá necesitamos saber la intensidad inicial de la luz, la cual estaría dada por watts por metro a la menos 2, elevado a la menos 2. Tenemos la intensidad final, que estaría dada también por watts por metros a la elevado a la menos 2. Y entendemos el ángulo, y aquí es donde entra la ley de Malus, y lo que dice es cuál es la diferencia entre el ángulo del primer polarizador con el segundo polarizador. Eso, acá, el ángulo entre los dos polarizadores, eso lo anotamos en una fórmula, la cual es I sub 0, I es igual a I sub 0 cos al cuadrado del ángulo, de la diferencia del ángulo entre los dos polarizadores. Por ejemplo, digamos que tenemos un polarizador, lo voy a dibujar en flecha rápido. Tenemos un polarizador el cual está apuntando para arriba, pero tenemos otro polarizador el cual está apuntando horizontalmente. Entonces tenemos uno vertical y uno horizontal. Si la luz pasa entre medio de estos dos, la diferencia de ángulo sería de 90 grados. Y cuando esto nosotros lo calculamos con la fórmula de la ley de Malus, tenemos que cos de 90 es 0. Entonces la intensidad final, la cual tenemos acá, es 0. Tenemos la intensidad acá, es lo que queremos descubrir, y tenemos que tenemos la intensidad inicial, cos de 90, lo cual es 0. Entonces me da que el resultado de la luz al pasar por dos polarizadores es la intensidad es igual a 0. Esto se puede ver en casos de la vida real. Por ejemplo, cuando nosotros usamos lentes de sol, debido a que los lentes de sol traen un polarizador, y obviamente que tenga un polarizador no significa que no vaya a ver, o sea, no vaya a sentir la luz solar, porque debido a que la luz solar no está polarizada, hay varias franjas de luz, las cuales todavía pueden pasar por el polarizador del lente, debido a que son paralelas. Pero eso sí, hay un caso, digamos, que uno está pescando, porque sí, y es un día soleado, porque si está nublado esta cuestión no funciona, y hay un pececito y uno lo quiere ver.
El problema que uno va a tener al ver el pececito es que la luz del sol que se refleja con el agua va a chocar, va a chocar frente a los ojos y te va a molestar y va a haber demasiado brillo, va a sentir demasiado brillo. Y en este caso el uso de los lentes eh, puede ser bastante útil debido a que cuando uno, tengo que hacerlo, digo que cuando uno utiliza lente, la luz que se refleja con el agua, el agua ya actúa como un primer polarizador. Entonces, cuando el agua después cuando la luz pasa por el agua, se refleja, pasa por un primer polarizador y después pasa por nuestros lentes, pasa por un segundo polarizador. Entonces, digamos que cuando pasa por el agua, la luz queda apuntando, digamos, hacia arriba y después nuestros lentes están polarizando horizontalmente. Entonces cuando la luz pasa, rebota y choca con nuestros lentes, como el polarizador del agua está apuntando hacia arriba y el polarizador de nuestros lentes está apuntando del lado horizontal, podemos decir que la intensidad que llega a nuestro ojo, el brillo, es nulo, debido a que como uno es vertical y otro horizontal, cos de 90, debido a que esa es la diferencia entre los ángulos, cos de 90 es igual a 0, por lo que si lo colocamos en la fórmula, la intensidad final es igual a 0. Y eso